Me gradué en 96 del Ibero, pero empecé a trabajar más o menos desde el 91, 90 por ahí, ¿no? En varios despachos de diseño. Trabajé un tiempo en lo que era Editorial Eres, que luego se convirtió en Editorial Televisa. Entonces trabajé en varios proyectos ahí. Fue como pues donde empecé a entrarle un poco en el diseño editorial, y eso fue desde segundo semestre de la carrera. Entonces, lo que yo pienso que es importante en mi formación fue que, en parejo con la carrera académica, siempre trabajé. Entonces, creo que eso influyó mucho en la manera en que veo el diseño, en cómo, en mi visión, ¿no? de la práctica del diseño, ¿no? Salí en 96 del Ibero, y en 94, estando todavía en la carrera, con otros amigos de la universidad, fundamos Quimera, el estudio Quimera. Después de varios cambios de personal y todo eso, a partir de 97, pues yo me quedo como el único de los socios originales de Quimera, y más o menos por 3, 4 años en Quimera hicimos proyectos editoriales. Entraron varios diseñadores que trabajaron como parte de Quimera, y bueno, más o menos a partir de 2000 yo he seguido con el estudio, pero cada vez me he involucrado más en proyectos de tipografía por un lado y de ilustración por otro, ¿no? En 92 tomé un primer curso de tipografía con André Gürtler, que es un profesor de Suiza, de la Escuela de Basilea, y bueno, fue muy importante porque me di cuenta que la tipografía podía ser una profesión. O sea, alguien podía realmente dedicarse a hacer fuentes pues como oficio, ¿no? O sea, porque me gustaba la tipografía, me gustaba todo eso, pero pues era realmente un aficionado, ¿no? Realmente era un estudiante de diseño que le gustaba. Pero a partir de ese curso fue que me di cuenta que había realmente gente que se dedicaba a eso y que me podía meter a eso, ¿no? Y me gustó mucho. Luego este profesor regresó, dio varios cursos en la UAM, en México, otro en Ibero, otro en La Salle, y algunos de ellos los tomé yo, y a partir de eso pues me fui como enfocando más, ¿no? Siempre me gustó dibujar, siempre me gustó la pintura, el dibujo, lo visual, siempre me atraía mucho, ¿no? Me fijaba en los colores, me fijaba en, no sé, la disposición del papel, me fijaba en carteles, todo eso, ¿no? Pero mi papá en particular sí le gustaba mucho la caricatura. Había muchos libros de caricaturistas, por ejemplo, en la casa, ¿no? De Freire. Había muchas revistas Mad, me acuerdo, de los años 50, 60 y 70. Y yo de niño, pues leí muchísimo el Mad, por ejemplo, ¿no? Había libros de Aragonés, algunos de Rius, todo porque a mi papá le gustaba mucho la caricatura, y mi papá dibujaba bien, siendo ingeniero, pero tenía buen dibujo, ¿no? Entonces, pues digamos que era más un gusto que una influencia profesional, pero la verdad es que sí me marcó. Y en un principio imitaba mucho la letra de mi papá, por ejemplo. Entonces mi primer interés por la letra fue copiar la letra de mi papá, que era una letra muy bonita, muy ordenada, tenía cuadernos de ingeniería hechos en su letra y me encantaba, ¿no? Porque hacía gráfica y todo, y ahí empezar quizá no a dibujar letras, pero así ser consciente de que había estilos de letra, de que había letras que me gustaban más que otras, de que se podía escribir más bonito, más ordenado por algo, ¿no? Y de ahí como que empezó a haber una conciencia muy nebulosa de eso, ¿no? Digo, sin tener obviamente nada idea de caligrafía ni de tipografía, ¿no? Fíjate que la caligrafía fue un encuentro tardío. O sea, primero empecé la tipografía y a dibujar letras, empecé a hacer fuentes ya en la computadora, empezar a trazar con vectores, y varios años después es que entré a la caligrafía, ¿no? En realidad entré primero a la tipografía y luego a la caligrafía, cuando normalmente pues el orden es primero caligrafía y luego ya pasa a la tipografía, ¿no? Porque pues uno empieza con la letra manual y luego ya empieza a la letra mecánica, digital, todo eso, ¿no? Pero yo fui al revés, ¿no? Y entonces fui de la tipografía a la caligrafía, y bueno, cuando entré a la caligrafía y vi toda la profundidad que hay en eso, pues ya me seguí por ahí y me encantó, ¿no? Yo me considero autodidacta, o sea, porque lo que aprendí a nivel universitario fue muy raquítico, fue muy pobre,
mi principal maestro de tipografía fue Eduardo Nieto, que era mi profesor de serigrafía, por ejemplo. Otro profesor que aprendí yo mucho de tipografía era Ricardo Espinosa, y él era fotógrafo, ¿no? Era fan de la tipografía, pero, o sea, aprendí más de ellos por su plática que por mis materias de tipografía, ¿no? Y caligrafía, pues ni se diga, ¿no? Esa es totalmente autodidacta. La verdad es algo de toda la vida, y es algo que siempre llegas a un punto y ves que hay algo de mayor profundidad. Sobre todo la caligrafía. La tipografía es más inmediata, es práctica, es para un usuario, ¿no? Es para un diseño que tú haces, para que un usuario lo aplique. Y ese es el fin de la tipografía, ¿no? Pero la caligrafía sí es algo emocional, es algo personal, es algo con el que te involucras con cuerpo y alma, ¿no? Y que sí exige, la verdad, cierta habilidad manual. O sea, es un poco como un arte marcial. O sea, no basta la teoría, no basta todo eso. Tienes realmente que desarrollar una resistencia, una habilidad, un ojo, ¿no? Pero bueno, sí hay una técnica que también se ha ido perdiendo con los siglos. O sea, la caligrafía es un poco un arte perdida. Entonces, los que tenían esa técnica, pues o se murieron o ya no le enseñaron. Entonces, aunque sí se mantiene un poco, pero sí ha sido un poco como labor de rescatar también, ¿no? Mira, no sé si existe un estilo mexicano de caligrafía, así como histórico, pero sí hay un gusto por lo barroco. O sea, el barroco es muy importante en México. Entonces, muchos de los trabajos interesantes que tenemos de caligrafía de la colonia y eso, pues sí tiene mucho que ver con estilos muy barrocos, ¿no? La itálica, pero pues con chinitos así muy garigoleados, ¿no? Mucha mezcla de imagen con texto también. Eso es algo muy característico de México. Y bueno, ¿no? Ya más hacia los siglos XIX tenemos gente que realmente sea muy buena caligrafía, incluso gente que no era diseñadora ni calígrafa como tal, ¿no? O sea, si te vas, por ejemplo, al Museo de Historia, allí del Caracol cerca del Castillo de Chapultepec, hay cartas de Juárez, y bueno, Juárez tenía una inglesa padrísima, o sea, era parte de la educación, ¿no? O sea, una persona educada tenía buena caligrafía, ¿no? Hay toda una tradición caligráfica o de escritura que se perdió con la conquista, en mayas, en Oaxaca, toda la zona de Puebla, de México. Bueno, había una gran tradición de los tlacuilos. Y si tú no lo ves, no nada más como cuestión arqueológica, sino como cuestión caligráfica, pues es fantástico, ¿no? O sea, hay una calidad de trazo, de dibujo, de formato, de encuadernación, de proporción, fantástica, ¿no? Y eso yo le he tratado medio como puedo de incorporar en algunas cosas de la letra latina. No es muy consciente para mí haber escogido un tema mexicano para las fuentes en un principio. Más bien lo que pasaba era que iba a la escuela y Bodoni, Garamond, Baskerville, Caslon, y decía, bueno, y no hay latinos, no hay un mexicano, un argentino, un brasileño, un español que haya hecho esto, puro francés, inglés, italiano, ¿no? Como tantas cosas. Y entonces empecé a meterme más y vi que en efecto, fíjate que no hay tanta cultura tipográfica latinoamericana y latina, ¿no? O sea, Italia hay algo, Francia en cierto momento también, pero la cultura tipográfica está muy ligada a los países anglosajones, ¿no? Hay mucho alemán, mucho holandés, mucho inglés, y pues latinoamericanos prácticamente no había nada, ¿no? Entonces dije, bueno, pues si nosotros como mexicanos queremos meter también nuestra cuchara al caldo tipográfico, pues tenemos que empezar casi desde cero porque no hay antecedentes. Entonces ahí es donde dije, a ver, pues, ¿qué pasa si el ángulo de una pirámide lo pongo como inspiración para una A? ¿Qué pasa si agarro una firuletito barroco que vi por ahí y lo ponemos para una M, ¿no? Y de ahí pues salieron ideas, ¿no? Pero fue muy espontáneo y muy ingenuo, muy inocente, es que era como un juego, ¿no? Y de ahí de ese juego pues empecé a meterme, a clavarme. Siempre me gustó la arquitectura, siempre me gustó todo el tema de pirámides, de glifos, de estelas y pues de ahí, ¿no?